Muy buen día para todos. Mi nombre es Cristian Andrés López Vargas, y estudiante de Ciencia Política en la UNAM. Y para la última fase, la fase 4, conclusión y debate del curso de de Sistema Político Colombiano, pues he elegido la temática de reelecciones presidenciales. Esta fase requería un trabajo colaborativo, pero desafortunadamente el foro nunca se habilitó. Pertenezco al grupo 25202-2 y no hubo posibilidad de coordinar con los otros compañeros. Uno de los compañeros manifestó, con el único que logré tomar contacto, manifestó no estar interesado en presentar la fase, entonces presento esta fase de forma presencial. Y ya digamos que sin más preámbulos, pues bienvenidos a nuestro video, donde exploraremos un tema que es muy relevante, muy apasionante para, digámoslo así, la comunidad política, que deberíamos ser todos, pero que realmente no están así, y es la reelección presidencial o las reelecciones presidenciales. Eh, ¿Esto en qué consiste? En la posibilidad, o estamos hablando de la posibilidad de que un presidente en ejercicio pueda postularse, digámoslo así, con inmediatez o nuevamente para un segundo mandato. Lógicamente esto ha generado múltiples discusiones académicas, políticas y sociales. Eh, Trataremos lógicamente de analizarlo a lo largo del desarrollo de este video, porque ha habido o se han presentado varias, digámoslo así, reformas que han moldeado las reglas de reelección en Colombia, y encontraremos la forma de, digamos, de ponernos en los zapatos, si se quiere, o de entender cada una de las posturas. El señor William Restrepo Riaza, en una de las lecturas que se aportó para el desarrollo de este curso, llamado Sistema Político y Partidos en Colombia, hacía referencia a la ejemplificación más reconocida de esa tipología partidista, eh, que buscan las reelecciones inmediatas o que buscan las reelecciones, ha sido en países del tercer mundo. En otros, digamos que en otros, ¿cómo te dijera? En otros sitios del mundo, por así decirlo, pues no funciona de la misma forma, aunque sí se impuso o sí se estableció durante algún tiempo, o aún se sigue manteniendo, pero tiene unos propósitos diversos. Y básicamente hacía referencia a que los partidos políticos no representan realmente una ideología o un proyecto de país, sino que son clientelistas o clientelas, llámese empresas, personas, gremios, que se aglutinan alrededor de un líder influyente y que generalmente puede, digámoslo así, mantener en el tiempo eh, su situación, y lógicamente eso termina o terminan apoyando este tipo de proposiciones, con el propósito de mantener a un líder en el poder por más de un periodo o más del periodo que está establecido. Y entonces para meternos un poquito más de frente en el asunto de la reelección, en Colombia la reelección ha estado vigente en dos lapsos de tiempo. El primer lapso fue durante toda la duración de la Constitución Política de 1886, en su artículo 127, y me voy a permitir leer: el ciudadano que haya sido elegido presidente de la República no podrá ser reelegido para el periodo inmediato si hubiera ejercido la presidencia dentro de los 18 meses inmediatamente precedentes a la nueva elección. Básicamente quiere decir que se podía postular nuevamente a una nueva candidatura para volver a ser elegido, siempre y cuando hubiese transcurrido cuando menos 18 meses de haber dejado el cargo. Durante este lapso de 104 años que duró esta constitución, eh,
se presentó solamente un caso en 1934 y 1938. El señor Alfonso López Pumarejo fue presidente de la República y logró reelegirse en el año 1942 para un periodo hasta 1945. Con la llegada de la Constitución de 1991, la reelección, digamos lo que fue prohibida. O prohibida no fue incluida. Técnicamente es como diría el constitucionalista, no fue incluida, no se consideró. Surge una serie digamos, de hechos históricos, que es una violencia mezclada con narcotráfico, y la violencia que pasó de ser social, política, pues ya tuvo un factor o un ingrediente criminal. Eh, en esa evolución, pues también los gobiernos los gobiernos de turno fueron evolucionando, y en el del 2002, con la llegada al poder de, digámoslo así, un sector de conservador, que si bien no estaba representando solamente a los conservadores, representaba una necesidad situacional del país en su momento, y pues logró unas mayorías, logró consolidar unas mayorías. Y durante este gobierno de 2002 a 2006, presidido por el señor Álvaro Uribe, eh, mediante un acto legislativo, controversial por cierto, el acto legislativo 002 de 2004, se modifica algunos artículos de la Constitución, permitiendo la reelección inmediata de quien se encontraba en desarrollo del gobierno. Esta reelección presidencial, pues digamos que llevó a una serie de discusiones. Sin embargo, se mantuvo activa por poco más de 12 años, o poco menos de 12 años, perdón. Coincidencialmente, también mediante acto legislativo 002 del 2015, se modifica el artículo 197 de la Constitución, ya en el gobierno de otro presidente que también se había beneficiado, dándole la razón una vez más a nuestro autor, William Restrepo, de que reelegían proyectos. En este caso, se reeligió el señor Juan Manuel Santos con el propósito, o con el proyecto, o con la premisa de alcanzar la paz. Si bien es cierto, las discusiones en el primer y segundo mandato de Álvaro Uribe estaban, digámoslo así, relacionadas netamente con el desarrollo económico y la seguridad, en el periodo de Santos, digamos que los propósitos cambiaron. Entonces, digamos que ahí hay un choque de trenes, pero igual lo utilizaron de la misma forma, para el beneficio personal y grupal digamos, de un cierto modelo eh, que gobernaban en ese instante. Lógicamente, la reelección ha tenido factores positivos para mucha gente en Colombia, por la reelección en 2004, en 2006, perdón, de Álvaro Uribe, pues generaba la continuación de unas políticas que, desde el punto de vista de una gran mayoría del pueblo, para ese entonces, pues eran necesarias. Para otras personas no, eso es discutible, es válido, y lógicamente tuvo su impacto. El impacto político de las reelecciones, digamos que ha sido el cómo se ha manoseado la Constitución para lograr alcanzar las constituciones. Conocido es el caso de algunos congresistas, entre ellos Gis Medina, que resultaron condenados por haber, digámoslo así, cambiado o vendido el voto por algunos beneficios de índole personal, o de índole que la beneficiaban a ella y o al grupo político que ella representaba. Controversias siempre vamos a encontrar en este tipo de reelecciones, que pues por fortuna para la democracia colombiana en este momento no están activas, pero el prohibirla
cuando se hizo uso de ella, pues no es lo más, digámoslo así, lo más ético ni lo más estético por parte de Juan Manuel Santos, y proponer y promover que se prohibiese, pues no fue digámoslo así, sano para la democracia, toda vez que su gobierno había tenido una caída seria en la popularidad, en el apoyo, y sabía que probablemente lo iba a reemplazar un candidato o un presidente, digámoslo así, de una vertiente política bastante diversa o bastante distinta a la suya. Francisco Gutiérrez Sanín nos habla de un concepto que me pareció bastante importante, que es el bipartidismo excluyente. Digamos que ese bipartidismo excluyente hace parte de los efectos en la democracia y en la gobernabilidad que nos puede generar la, las reelecciones. Este bipartidismo excluyente, si bien es cierto, en Latinoamérica ha sido, digámoslo así, un salvavidas o un flotador para las democracias, logrando aglutinar grupos de personas, manteniendo, digámoslo así, el poder técnicamente girando entre unos y otros para evitar, digamos, discusiones que lleguen o que rayen con la violencia. Las reelecciones permiten, desde mi perspectiva y de acuerdo a este texto, o analizando lo que él habla sobre el bipartidismo excluyente, permite fortalecer, digámoslo así, los propósitos o los proyectos de país al permitir que las políticas se mantengan en el tiempo, siempre y cuando estas políticas beneficien al país, no al grupo de clientelas que gobierna como tal. Pues creería yo que ese es, digamos, los efectos que tiene. Podría llegar a beneficiar si se utilizara de manera adecuada, pero pues en un país como el nuestro, donde el clientelismo es tan notorio, pues es difícil. Digamos que en el momento que continúa prohibida, perdón, eh, se ven vientos de tener una proyección, toda vez que se viene hablando de un poder constituyente, el gobierno actual, digamos que buena parte de su respaldo o de digámoslo así, sus fichas más importantes vienen promoviendo iniciativas de índole popular con el propósito de modificarla, y el artículo 197 de la Constitución es muy claro al decirnos que o una iniciativa popular, un, sí, a través de un referendo, que debe ser de iniciativa popular, o una Asamblea Nacional Constituyente serían los que podrían, digámoslo así, debatir sobre el asunto de una nueva reelección, que es discutible, pero es viable dentro de los términos democráticos que rigen nuestro país en la actualidad. Y me quedaría concluir que las reelecciones presidenciales terminan siendo un método, un mecanismo para medir, perdón, la evolución del sistema político de un país. En nuestro caso, pues nos hemos resistido, y normalmente se ha resistido una gran mayoría del país, o una amplio sector del país que realmente ha sido excluido de manera violenta, política o sistemática, pero han buscado la forma de mantenerlo al lado, no cederle el poder. Estas partes que han estado siempre excluidas proponen, pues difícilmente van a tener el apoyo, porque hasta antes de gobernar no apoyaban este tipo de proposiciones. Entonces es difícil que, digamos, en un solo gobierno logre cambiarse este tipo de parecer o este tipo de versiones. Seguramente debatir sobre el asunto en el momento actual del país, digamos que es importantísimo, porque el próximo gobierno o el que le siguiera pueden volver a plantear esta idea teniendo en cuenta sus respectivos desarrollos ejecutivos. Dependiendo cómo les vaya, probablemente puedan volver a realizar uno de estos postulados. En la actualidad es difícil porque es incoherente con la temática o con el lineamiento que han manejado el gobierno que está de turno. Es probable que, hablando en términos políticos, le cobren ese
ese parecer o esa visión que siempre han tenido y pues que en el momento es difícil que le, digamos que trate de cambiarla. Creería que es todo para este video. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Feliz día.